Bueno, siempre hablamos de los tipos de interés del Banco Central, pero la verdad es que son 3 tipos, no solo uno. Y aunque uno es especialmente importante para los consumidores, para las empresas, para la economía en general, los otros 2 también hay que tenerlos en el radar, y de eso va nuestra clase hoy de Economía General Básica, Pablo. Por empezar por el principio, hay un tipo, digamos, central, el general, que es en el que siempre nos fijamos, ¿no? Sí, es al que aludimos cuando preguntan cuáles son los tipos en Europa, siempre se habla de este tipo, ¿no? Es el que está referenciado a las hipotecas, es el que marca un poco el coste de los préstamos y es el habitual en las conversaciones de dónde está el nivel de tasas de interés en una región como Europa, ¿no? Y ese tipo central es el que hoy esperamos que suba a 0,25, pero como bien dices, hay otros 2 tipos que acompañan este central. Bueno, en este es el que estamos siempre atentos para ver cómo nos van las hipotecas y los préstamos. El segundo, que tiene un nombre ya un poquito más complicado: facilidad marginal de crédito. ¿Qué se esconde detrás de ese nombre? Pues el primero era el coste que pagan los bancos por recibir el dinero de forma semanal. El Banco Central Europeo tiene una facilidad de prestar todos los días a los bancos si lo necesitan para que el sistema financiero funcione correctamente. Pensad que los bancos entre ellos se prestan dinero, es decir, hay bancos que tienen excedente de liquidez en un momento dado, otros que la necesitan, y en el mercado interbancario llegan a acuerdos de cómo se prestan el dinero. Este tipo marginal de crédito marca el techo del coste del dinero, porque si otro banco te lo quiere prestar más caro, tú directamente acudes al Banco Central Europeo y se lo pides a ese techo. Para que te hagas una idea, a día de hoy está un 0,25% por encima del tipo central. Es decir, que si estamos al 3,5% a tipo central, este tipo extra con el que puedes obtener liquidez si la necesitas está al 3,75%. O sea que por ahí penalizas un poco a los bancos. Exactamente. Y luego está el tercer tipo, también con un nombre, la facilidad de depósito. ¿Esto qué es? Esto es el dinero que los bancos tienen, que lo tienen como excedente y no lo están usando para prestarlo a la economía, lo depositan en el Banco Central y a cambio reciben un interés por ello. Entonces, aquí hay que hacer un parón. Si los bancos tienen un dinero guardado y se lo dan al Banco Central para guárdamelo, que de momento no lo voy a prestar, pero al mismo tiempo le estoy pidiendo dinero al Banco Central para prestar, ¿por qué no utilizan este dinero en vez de ir a esa facilidad? Porque el que te está pidiendo esa facilidad diaria por arriba, pagando un 0,25 más, no es el mismo que te está dejando luego el dinero aparcado. Es decir, hay bancos que les sobra liquidez y no la utilizan para conceder préstamos y lo guardan, como quien dice, en las cajas del Banco Central Europeo, remunerado un 0,25 por debajo del tipo central. Y luego hay otros bancos que sí necesitan, porque no tienen ese excedente de liquidez, y como necesitan el dinero, tienen que pagar esa prima sobre el tipo central, pero no es el mismo banco el que está tomando el dinero tan caro y luego dejándolo a un tipo más bajo en las arcas del BCE. O sea, según el momento. Y en esta facilidad de depósito, este dinero que paga el Banco Central a los bancos por guardarles el dinero, tiene una peculiaridad, y es que en la gran recesión, en la anterior crisis, lo pusieron en negativo. Esto es algo rarísimo y poco habitual. Sí, tuvimos un menos 0,50 de tipo de interés en la facilidad de depósito. Era una forma de incentivar a que los bancos no dejasen el dinero sin usar en el Banco Central Europeo, sino que lo prestasen a la economía, pero daba la particularidad de que los tipos centrales estaban al 0%, ¿no? Y de ahí que, como penalizan de alguna manera por debajo del tipo central, si ya tienes los centrales al 0, pues entras en tasas negativas, ¿no? Algo totalmente anómalo y que ha ocurrido pues muy pocas veces en la historia, ¿no? Hemos vivido una situación especial. Bueno, el dinero circula entre el Banco Central y las entidades financieras con esos 3 tipos: central o general, marginal de crédito y la facilidad de depósito. Ya nos lo sabemos, pero importante también en una reunión como la de hoy. Siempre hablamos en el Banco Central, también en la Reserva Federal y en otros aspectos de la economía, de los halcones y las palomas. ¿Qué son los halcones? ¿Qué son las palomas? ¿Y quiénes son unos y otros en el Banco Central? Hace referencia a la agresividad a la hora de aplicar la política monetaria. Los halcones son aquellos que son más drásticos a la hora de plantear subidas de tasas de interés. Las palomas es justo lo contrario, ¿no? Son aquellos que son más conservadores, que quieren cuidar muchísimo el mercado, que no quieren dar sustos a los ciudadanos, a las empresas.
Tienes halcones muy tradicionales como es el banco alemán, antiguamente le llamamos el Bundesbank, el Banco de Austria, donde se aboga siempre por la lucha contra la inflación. Hay que hacerla de manera agresiva, sin contemplaciones de ningún otro tipo. Da igual que el crecimiento no sea sólido. Tu preocupación es la estabilidad de precios, que es nuestro mandato, ¿no? Y eso es lo que rige un poco sus decisiones de política monetaria. Christine Lagarde, uno pensaría que siempre los halcones van a ganar a las palomas, pero no siempre es así, ¿no? Yo te diría que el BCE en conjunto tiene más de paloma que de halcón. ¿Y Christine Lagarde es halcón o paloma? Es tirando a centrar. No la podríamos ubicar ni en muy paloma ni en muy halcón, sino que se quedaría en un punto intermedio, ¿no? También ha cambiado. Yo te diría que hace unos años tenía un enfoque muy blando o muy paloma, y ahora, a raíz de lo que ha pasado con la inflación, ha ido migrando hacia el otro extremo. ¿Y el representante español, el vicepresidente de Guindos? Un poquito más halcón que Christine Lagarde. Te diría que está más cerca de los halcones que de las palomas, sí. Bueno, pues hemos aprendido mucho hoy, Pablo, de cómo están los bancos en Estados Unidos y también de cómo funciona el Banco Central Europeo. Mil gracias por el análisis y por esta nueva clase de EGB, Economía General Básica. Hasta otro día, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.